¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo les va? Buenos días. Otro domingo que nos podemos encontrar a través de esta imagen, cada uno en su hogar, hasta que esto pase. Como todo en la vida, esto va a pasar. Y nos vamos a volver a encontrar los domingos juntos para alabar y bendecir al Señor. Hace unos cuantos años, estaba en una casa de un comercio, de un proveedor mayorista, y estaba charlando con él y de repente entró una mujer, una persona, que pidió hablar con él y él me interrumpió y me dijo, espérame un segundito, y se fue a hablar con esta mujer. En ese momento le dice él a esta mujer, dice, yo había colaborado por primera vez hace 2 meses atrás, el mes pasado usted volvió de nuevo, me subió la cuota de la publicidad y yo no entendía bien de qué estaba hablando, pero esta persona le mostró un diario de la parroquia de la cual ella asistía y ella pedía colaboración para la publicidad en el diario de ellos. Y de repente este hombre, un poco enojado porque le había subido la cuota de la publicidad, le dijo que él no tenía interés en colaborar, pero de repente él le dijo, ¿ustedes qué me ofrecen a mí? ¿Qué me da la iglesia a mí? ¿Qué me da Dios a mí a través de ustedes? Y esta mujer no sabía qué contestarle, entonces le dijo, bueno, dice, en el diario usted va a encontrar el día que vamos a sacar a la santa de la parroquia a peregrinar por el barrio, usted puede asistir, también está el horario y el día que vamos a estar rezando por el obispo que había muerto. Y le dio un par de detalles, pero este hombre, por supuesto que eso no lo satisfacía, y le dijo, mire, yo soy mayorista, la verdad que no veo que la iglesia me pueda dar algo. Y a mí eso repercutió en mi corazón, porque cuando venimos al Señor entendemos que nosotros somos la iglesia. Y de repente yo me preguntaba, ¿y yo como iglesia qué le estoy mostrando al mundo? ¿Qué le muestro yo de parte de Dios? ¿Y vos qué le mostrás al mundo de parte de Dios? Cuando alguien viene y te dice, ¿qué es la iglesia? Y ahí nos encontramos nosotros con saber qué responder o cómo actuar. La realidad es que debemos vivir de alguna forma sabia en la vida. Por cultura tenemos la naturaleza de ser pedigüeños, por alguna manera. Venimos a Dios pidiéndole cosas por enfermedades, por problemas económicos, por situaciones, pero la idea es pedirle a Dios. Por eso el lema popular es, si tenés problemas, andá a llorar a la iglesia. De repente tenemos esa idea muy metido adentro de ir a la iglesia solamente a pedirle a Dios. Aun cuando nosotros estamos en el Señor, pasamos poco tiempo contemplando o escuchando la palabra de Dios, la voz de Dios en nuestro corazón. Hacemos una lista de peticiones a Dios esperando que Dios nos escuche y muchas veces eso termina una reunión de oración en un monólogo del cual una vez que terminamos decimos amén y nos vamos y no hemos tenido tiempo de escuchar a Dios, de contemplar el ambiente espiritual, su presencia, y tenemos la tendencia a pedir. Aún en las religiones hacen sacrificios por peticiones, algunos por agradecimiento, pero implican que hago un sacrificio o voy a la iglesia a devolver, agradecer, vuelvo a la iglesia, pero después me olvido y no voy más. La realidad es que nosotros como cristianos tenemos que vivir sabiamente y tenemos que entender que la sabiduría, la verdadera sabiduría, viene de Dios. El título del mensaje de hoy es, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Esto está en Santiago 1:5. Todos necesitamos sabiduría para poder vivir, pero tenemos que diferenciar sabiduría de inteligencia. La sabiduría va más allá de lo que es una inteligencia, de la cual yo puedo ser muy inteligente o alguien, estudiar alguna profesión, pero no es sabio
en la manera de vivir. Y Cristo vino a nosotros a mostrarnos cómo vivir sabiamente. Por eso es que cambia nuestra estructura, Él viene a recuperar lo que se había perdido. Y dentro de la sabiduría encontramos dos. Una que es terrenal, dice la palabra, y diabólica, y otra que es de lo alto, que viene de parte de Dios. Y Cristo vino a mostrarnos cómo se vive sabiamente. En 1 Corintios, capítulo 3, 18 y 19, dice así: Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. La sabiduría terrenal, la sabiduría humana, nos aparta de Dios. Tiene un fin en sí mismo, de la cual niega la existencia de Dios, y uno cree que puede ser inteligente y sabio a la vez. Y la verdadera sabiduría es encontrarse con la palabra de Dios en nuestra vida. El versículo del título que tiene el mensaje de hoy lo leemos completo, en forma completa, que dice así, Santiago 1:5: Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, la cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Esta carta de Santiago le está hablando a los hermanos de la iglesia, y después de que nosotros podemos sufrir, tener problemas, inconvenientes, y tener paciencia, fruto de paciencia, habla si a alguien le falta sabiduría para poder soportar las pruebas de la vida y estar aferrado a Dios, hay que pedírsela a Dios, y Dios nos la va a dar abundantemente y sin reproche. Aquí la palabra reproche significa que Dios no nos va a recordar a nosotros que no somos merecedores de su palabra y de su Espíritu Santo. Dios no hace eso. Te lo voy a dar, pero acordate que vos me fallaste, que vos pecaste, que vos hiciste, pero bueno, te lo voy a dar. Dios no hace eso. Sin reproche, Dios no da lo que nosotros le pedimos. Nosotros sabemos interiormente cómo estamos delante de Dios. El principio, la caída de la verdadera sabiduría comenzó desde el principio. En Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7, podemos leer lo siguiente: Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciaba para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí ya la naturaleza de la mujer, del hombre, de la creación de Dios, que comienza a desviarse del camino de Dios, busca una sabiduría. Lo que adquirió Adán y Eva en ese momento fue una sabiduría terrenal. Ellos se encontraron, después que se encontraban desnudos, se quisieron esconder de Dios. La sabiduría de ellos, la relación con Dios se terminó, se cortó, y ahí se cortó la relación con Dios. Cristo vino también a recuperar la sabiduría en cada uno de nosotros para poder vivir una vida sobreabundante. Aún a pesar de las circunstancias que uno pueda vivir, estar más allá de todo eso. Lo que podemos decir yo como iglesia del Señor, que nosotros tenemos que pedirle a Dios sabiduría para muchas cosas. Tenemos que vivir en la sabiduría de Dios y mostrarla. Tenemos que mostrarle al mundo cómo vivimos sabiamente en medio de esta incertidumbre, de esta pandemia, de los robos, de las cosas que suceden, cómo debemos vivir. Nosotros tenemos que mostrar que una sabiduría que viene de lo alto no nos hace a nosotros depender de lo material. Por ejemplo, que Dios es nuestro proveedor, que somos sabios en saber que Dios vela sobre cada cosa que a nosotros hacemos, y entregarle a Dios toda nuestra vida. En un principio sabio es entregarle todo a Dios: fracasos, éxitos, sueños, proyectos, anhelos,
incertidumbre, tristeza, amargura. Dios recibe todo y es ser sabio saber que Dios va a actuar en nuestra vida de acuerdo a nuestras necesidades. Debemos encaminarnos nosotros en tener una vida sabia para que el mundo crea que Dios vive con nosotros, que está en nosotros, que hay una comunidad dentro de este mundo que vive sabiamente. La Iglesia debe estar libre de cualquier religiosidad. La religión nos aparta de Dios, nos hace pensar en nosotros mismos, en nuestras posibilidades, en nuestras actitudes, en nuestra inteligencia para poder sobrevivir. Cuando venimos a Dios, cuando venimos a Cristo, nos damos cuenta que aún todo lo que tenemos, lo que poseemos, lo que hemos adquirido, ha sido porque Dios lo ha permitido. Y ahí es cuando nosotros nos tenemos que dar cuenta, y la sabiduría viene hacia nosotros a través del Espíritu Santo, es decir, que todo le pertenece a Dios. Y aun cuando podemos ir a trabajar, le pertenece a Dios. Le agradecemos a Dios. Aun cuando tenemos algo para comer, agradecerle a Dios. Agradecer a Dios es un principio de la sabiduría en el hombre. Es una recuperación del conocimiento y la sabiduría. El que no conoce al Señor se pone en sí mismo como primera persona y dice, esto lo logré yo voy a salir, nadie me va a decir lo que tengo que hacer, no tengo que agradecerle a nadie, esto fue todo mi esfuerzo. Cuando nosotros venimos al Señor nos damos cuenta que aún por más esfuerzo que nosotros hagamos, la gracia y la misericordia de Dios ha estado sobre nosotros y entendemos, nos da la sabiduría de decir que todo, nuestra vida, nuestra familia, todo depende del Señor. Como sabios, como una iglesia sabia, debemos mostrarnos al mundo y sentir lo que sintió Jesús, que se humilló a sí mismo y se despojó a sí mismo, haciéndose obediente, dice la palabra, porque en la obediencia está la bendición. Cuando una persona es sabia es porque es obediente. Si es obediente es una persona sabia a la palabra de Dios, a la estructura de autoridades, de la congregación, de la iglesia, de los padres, de la familia. Cuando hay armonía, cuando hay acuerdo, hay sabiduría de Dios. Respetar, coordinar, estar de acuerdo con la familia, con la iglesia, significa que ahí estamos siendo obedientes a Dios. Y en la obediencia está la bendición, y en la obediencia está la verdadera sabiduría, que es una sabiduría de lo alto, no terrenal. Por otro lado, cuando nosotros venimos al Señor, no tenemos que ser tan espiritualistas. A veces cuando venimos al Señor hablamos normalmente, pero cuando alguien nos pregunta algo de la iglesia o algo de Dios, cambia hasta nuestro lenguaje y hablamos en español antiguo. Hay una cultura que hace que el evangelista o el evangelio o los cristianos tengamos ciertas posturas de las cuales se encasilla en algo. Por ejemplo, a mí me han dicho, ¿cómo pones en tu Facebook perritos y gatitos y cosas para reírse? Y yo soy normal. Todos somos normales, aun cuando yo cumpla una función pastoral. Me río, me pongo triste, se me murió mi gatito y todavía lo extraño, ¿y por qué no? Ahora, tengo que mostrar como pastor una estructura tan firme y tan ajena a los sentimientos y emociones que parezco que vengo de otro planeta. No, hermano. Yo soy tan humano como vos, como era Jesús, que Jesús lloró por Lázaro, por su amigo. Y nosotros tenemos que tener esa actitud, la sabiduría de poder vivir en un mundo lleno de lobos como una oveja, pero astuto como una serpiente. Y saber vivir y expresarnos. La cultura a veces nos hace que la religiosidad, un día me dijeron, no, te tenés que abrochar hasta arriba, no el segundo botón, no, porque vos sos pastor. Y entonces me dijeron, ¿y yo qué tiene que ver eso con que yo ame a Dios y tenga a Dios en mi corazón? Tenés que estar de zapato y tenés que venir de corbata. Pero no dice eso la Biblia. A veces espiritualizamos tanto las cosas que la gente tiene miedo de acercarse a Dios, porque nos ven como bichos raros, y en realidad no somos nada de eso raros.
Somos la iglesia viviente de Dios en la tierra. Y eso tenemos que mostrar, que nos reímos, que extrañamos, que nos gustan los animales. Yo cuando estoy con mi señora y a veces ella me dice, hay que planchar, ¿me haces mate? Y yo le digo, no, vos haces los mates y yo plancho. ¿Y cómo? El pastor está planchando. Y a mí me gusta planchar. ¿Y cuál es el problema? A veces espiritualizamos tanto todo que parece que tenemos que vivir dentro de una esfera que no nos contagiamos con el mundo, no estamos con el mundo, perdón. Y nosotros tenemos que vivir tal cual como viven los demás, pero con una sabiduría que viene de lo alto. Jesús oró en Mateo 11:25 cuando le dijo al Padre que le daba gracias por haber escondido estas cosas de los sabios y entendidos y habérsela dado a los niños. Porque Dios nos llama a nosotros a vivir y actuar como niños. Nos emocionamos, nos ponemos tristes, pero tenemos la sabiduría de saber que hay una esperanza eterna en Dios y que debemos vivir el reino de Dios en la tierra así como se vive en el cielo. Otra cosa que yo puedo decir sobre la sabiduría de la iglesia, que la sabiduría terrenal es temporal y no es eterna. Podemos ver una persona inteligente, con estudios, un médico famoso mundialmente, pero no ha tenido sabiduría y a veces se terminan suicidando. Artistas famosos, llenos de dinero, con mucha fama, con muchas películas y obras de teatro, pero no han sido sabios. Y muchos de ellos terminan en la droga o suicidándose. Y no tiene para ellos sentido muchas veces el vivir. Y el saber vivir bien y sobreabundantemente depende de la entrega que nosotros tengamos con Cristo Jesús y que Él esté y viva en cada uno de nosotros. La sabiduría terrenal, ya el profeta Jeremías había hablado de esto de parte de Dios. Lo podemos ver en Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Aquí ya estaba hablando el Señor a través del profeta, de que nosotros la sabiduría de las adquisiciones que tenemos, no nos vanagloriemos en eso, sino en entender y conocer a Dios, el misterio de Cristo Jesús y su obra. Cuando nosotros entendemos esta palabra, nos convertimos en colaboradores de Dios. Somos colaboradores de la obra de Dios sabiamente, conociendo la palabra de Dios y lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Lo otro que yo puedo decir como iglesia, que debemos ser sabios en mostrar la luz y que tenemos que ser luz a las naciones, como dijo Jesús, que nosotros nos ha enviado a traer luz a las naciones, a aquellos que viven en tiniebla, que no conocen la palabra de Dios, y que puedan ver ellos en nosotros una sabiduría, una forma y un estilo de vida que nos lleva a paz, a pacificación, a estar tranquilo y aún en medio de la tormenta estar sabiamente. Cuando venimos al Señor, la sabiduría de Dios viene sobre nosotros y yo digo, bueno, el problema está porque nos enfermamos, tenemos problemas, aún siendo cristianos. Tenemos dificultades, pero no es lo mismo que el problema nos aplaste a que caminemos sobre el problema. Y aquí es cuando viene la sabiduría de Dios, de cuando nosotros podemos tener otra actitud de acuerdo al problema, porque estamos sobre el problema y el problema no sobre nosotros y nos aplasta. Entonces aquí tenemos una sabiduría de lo alto para poder llevar adelante en medio de una tormenta
la experiencia de vivir en Dios, como decía Santiago en un principio, en el versículo 1, donde decía que había que vivir aún en medio de cualquier circunstancia y prueba con gozo y con fe, con sabiduría de Dios si no la tenemos. Toda fuente de sabiduría está en Cristo Jesús. Cuando venimos a Él, su revelación en nosotros, su estado, su persona en nosotros nos hace que nosotros podamos vivir en esta vida, no en la corriente de este mundo, neciamente, sino ser sabio en vivir esta vida, porque todo me es lícito, pero no todo nos conviene. Y antes uno sin conocer a Dios ha sido arrastrado por la moda, por muchas cosas de este mundo, de las cuales parece que son buenas y porque todo el mundo lo hace hay que hacerlo, pero hemos sido arrastrados sin conocimiento y sin sabiduría de las consecuencias de lo que estamos haciendo. Cuando viene a nosotros el Señor, cuando viene el Señor a tu vida, tenés la oportunidad de poder elegir sabiamente tu destino. Tu pareja, tu futuro, tu familia, tu estudio, tu trabajo, tu dinero. Aun cuando venimos al Señor, el dinero pareciera que aumentara, que creciera. Bueno, en un principio Dios nos hace ver de aportar o poner el dinero en algo que tiene beneficio, y muchas veces se ha gastado el dinero en vicios y en otras cosas que no tienen sentido y no alcanzaba el dinero. Aun cuando venimos al Señor, el Señor sabiamente nos hace rendir el dinero. Nos cambia hasta eso el Señor. Cuando una persona es sabia, no se mezcla con pleitos y peleas y discusiones. No hay murmuración, no hay rencor, no hay amargura, porque todo eso es lo contrario a la sabiduría de Dios. En Efesios 5, para terminar, en Efesios 5, 15 y 17, dice así: Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y en esto me detengo un momento. Pareciera que a cierta edad uno tiene tantos años por vivir. Y de repente cuando uno se da vuelta, o yo me miro al espejo y digo, wow, me pasó la vida. Me encuentro sin pelo, canoso. Por dentro me siento que soy el mismo joven que era antes, pero al mirarme al espejo me doy cuenta que ya tengo los años encima. A veces cuando me agacho a atarme las zapatillas también me doy cuenta. Y la vida es corta. Y aquí Pablo sabiamente le está diciendo a la iglesia de Éfeso que hay que vivir sabiamente estos tiempos porque los días aún son malos también y cortos. La vida realmente es corta. Y dice en el versículo 17, por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos, de cuál sea la voluntad del Señor. No os embraguéis con vino en lo cual hay disolución, más bien antes se lleno del Espíritu Santo, que es lo que nos va a guiar en esta vida, en este mundo, en cada cosa que nosotros emprendamos. En Santiago 3:17 dice así: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, es decir, una sabiduría santa de Dios. Después es pacífica, es amable, es benigna, dice, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Estos son los frutos de la sabiduría, de la cual la iglesia, vos y yo, tenemos que mostrarle al mundo. Cuando alguien
pregunte qué tiene la iglesia para darme. Y bueno, tenemos que primeramente haber mostrado con nuestra vida y nuestras actitudes qué es ser sabio. Más allá de tener un título que es bueno estudiar y recibirse y demás, pero aún el sabio más inteligente o el científico más inteligente, si no tiene conocimiento de la vida que es Cristo Jesús y que es Dios, no entiende nada, no sabe nada. Por eso es que esta palabra del Señor agradeciéndole al Padre de haber escondido estas cosas de los sabios y entendidos y habérsele dado a los niños, aquellos que creemos como niños, vos, yo, que en determinado momento decidimos decir sí, amén, entregar nuestra vida y aceptar a Cristo en nuestro corazón. La verdadera sabiduría de la iglesia está en la obediencia, en mostrar como iglesia que somos sabios y que vivimos sabiamente en un mundo que vive con una sabiduría terrenal, temporaria y no eterna. Que esta palabra, hermano, te acompañe en estos días de vivir sabiamente y saber de que la verdadera sabiduría trae armonía en todos los ambientes en que nos movemos, en el estudio, en el trabajo, sobre todo en la familia. Ser sabio en la familia para poder hablar de sabiduría de Dios o poder mostrar al mundo lo que Dios ha hecho en sabiduría en cada uno de nosotros. Que el Señor te siga bendiciendo, nos vemos en la semana en Como en Casa.